Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el superpana Carlos Martín, el increíble Juancho y la superbellísima Buba. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro camarada compañero Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y en la provincia del Chaco, y gracias a nuestro buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándolos a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Además llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página www.conaicop.org tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, nos escuchan a través de Radio Causacho-Uncoca, Revolución que se escucha. Y en la ciudad revolucionaria de El Alto, a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia, y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia. Y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Seillo. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo el superpana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM, al son del 23. Allí estamos todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y a través también de la www.alsondel23.tk. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Escuchamos de fondo un instrumental, un aguinaldo, intitulado Corre Caballito. Ya estamos felices por la llegada de diciembre y de toda la buena vibra que con ello trae. Así que el aguinaldo Corre Caballito nos acompañará en este recorrido noticioso. Los ojos del planeta Tierra entero están sobre Venezuela, como lamentablemente ha sido habitual, pues los malos, los bandidos, los malditos venezolanos hemos dado de qué hablar gracias al empeño que han puesto tanto el reino imperial como los gobiernos satélites lamebotas y la oposición fascista antinacional. Todo esto no es nuevo, ni se circunscribe a la orden ejecutiva firmada en el año 2015 por Obama, donde se señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses yanquis.
No. Eso es muy antiguo. Y no voy a remontarme a la segunda mitad del siglo XIX, donde en efecto el naciente reino imperial ya comenzaba a entrometerse en los asuntos internos de las repúblicas en formación. En una historia mucho más reciente, vemos cómo este ataque comienza con la Revolución Bolivariana. Y todo obedece a que el comandante Chávez no se doblegó a los intereses de Estados Unidos. Y a partir de allí comenzó la cacería de brujas. Esto es digno y pertinente de recordar. Justamente este 2 de diciembre pasado se conmemoraron 18 años del sabotaje petrolero de la derecha fascista antinacional. El comandante Chávez y el pueblo derrotamos este ataque. Escuchemos este resumen de Telesur con relación al tema. Tras el golpe fallido del 11 de abril del 2002 contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 2 de diciembre del mismo año, sectores de la oposición venezolana orquestaron un paro petrolero basado en la paralización de las actividades productivas y económicas, en conjunto con la Federación de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Comercio, FEDECámaras, apoyada por la Iglesia Católica, financiada por Estados Unidos y en alianza con el Alto Mando Gerencial de Petróleos de Venezuela, PDVSA. En medio de represiones, amenazas y saboteos, los trabajadores de la industria crearon estrategias para salvaguardar las operaciones en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estudiantes universitarios y el propio presidente Chávez. Los defensores del modelo neoliberal que se había instalado en el país no toleraron las transformaciones adelantadas por la Revolución Bolivariana, que incluyeron la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, que llevó el impuesto sobre las ganancias de las corporaciones extranjeras del 1% al 33%, recursos que la nación dirigía al financiamiento de múltiples programas sociales. A lo largo de los años, el gobierno venezolano ha tenido que enfrentar diversos ataques de Estados Unidos a su industria petrolera. En enero del 2019, la administración Trump aprobó sanciones contra PDVSA, entre ellas el congelamiento de $7.000 millones en activos de la empresa filial Citgo, en adición una pérdida estimada de $11.000 millones de sus exportaciones de los próximos años. El 28 de abril del 2019 entró en vigor un paquete de nuevas medidas coercitivas del país norteamericano contra PDVSA, con las que se bloquearon las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos. Todas estas sanciones apuntan a desmontar la industria petrolera venezolana, principal fuente del ingreso del país, para generar conmoción social y forzar a un cambio de gobierno. Así se ha comportado la derecha antinacional. Ellos jamás han velado por los intereses del pueblo. Solamente están pendientes de sus intereses, que no es más que fuentes inagotables de dólares. Ellos son capaces hasta de vender a su madre, con tal de lograr sus objetivos. ¿Cómo fue posible que esta derecha rancia antinacional tomase el control de la Asamblea Nacional? Bueno, hay varios factores. En el 2013, lamentablemente, fallece el comandante Chávez, y las fuerzas internacionales fascistas pensaron que sin Chávez el camino estaba listo para la toma de los recursos que por 14 años la revolución había bloqueado a los apátridas. Fue allí cuando comenzaron a apretarnos cada vez más. Comenzaron con la escalada del dólar paralelo criminal. Los alimentos comenzaron a escasear. Largas filas debía hacer el pueblo bajo la lluvia y el sol para abastecerse del sustento diario. Y justo en ese escenario correspondía por mandato constitucional la elección de la Asamblea Nacional, y que la derecha, con el apoyo del reino imperial, supieron perfectamente aprovechar la coyuntura económica, social y política para llegar a tener la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas del año 2015. Quiero a continuación colocarles este trabajo de nuestros compañeros del seriado Operación Venezuela. Capítulo 3, Ramos Alup, La Última Cola. Pueden ver este seriado periodístico excepcional en YouTube. El canal se llama Operación Venezuela. Escuchemos. ...5 de enero de 2016... con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, prometiendo la última cola y candidatos sin rostros, comenzó otra fase de la Operación Venezuela. Ante Dios y ante la patria, juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Y con la juramentación, la declaración de guerra. Buscar nosotros, dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral
para la cesación de este gobierno. Y con el ultimátum, la ofensiva internacional. Vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este. Contrario a la oposición, el gobierno reconoció el triunfo de la mayoría parlamentaria y llamó al diálogo. Hoy estamos llegando a un parlamento donde, por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades, la oposición a la revolución bolivariana ha conquistado una mayoría. Un apretón de manos no pudo detener lo que ya estaba en marcha. 2 meses después de instalada la nueva Asamblea Nacional, Obama oficializó la orden ejecutiva y decretó a Venezuela como su enemiga. Cuando dictan en el 2014 la primera ley contra Venezuela, es donde nos damos cuenta que lo que se está armando es un teatro de operaciones jurídico. Es decir, a partir de ese momento se construye todo un entramado con base jurídica, con fundamento jurídico, para atacar también mediante mecanismos jurídicos, entonces, la legitimidad del gobierno venezolano, para atacar la capacidad del gobierno venezolano de desenvolverse económicamente, comercialmente, de recibir inversiones. Y para lograrlo, Estados Unidos consiguió a su mejor aliado, la oposición venezolana, que con aparente legalidad comenzó a torpedear las instituciones del país. Por ejemplo, en 2016 inició la recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Todo lo hizo mal. ¿Era parte de la estrategia? Y es un hecho cierto que ustedes, pudiendo arrancar el referéndum revocatorio el 11 de enero de este año, no lo hicieron. Dijimos, no va a haber referéndum en el 2016 porque no les da el tiempo, y esa es responsabilidad de ustedes. Ahora, a partir de ahí, en abril, cuando se dan cuenta que los tiempos se les están acortando y que ya no les da, empezaron la recolección de firmas. Argumentando que el gobierno impidió el revocatorio, decretaron la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, sin ningún tipo de validez jurídica, pero trabajaban para la percepción internacional, para la postverdad. Venimos a oficializar ante el mundo entero la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución venezolana por parte del gobierno. Detectan, ubican un grupo político suficientemente comprometido con la idea de generar en su país un daño a la propia población para lograr digamos, introducirse, favorecer los intereses en este caso de Estados Unidos, ubican ese grupo político entonces se autodesigna, se autodenomina gobierno y empieza a llevar estas relaciones directas con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, sobre la base de qué fundamento jurídico, solo es suficiente que ese grupo tenga la disposición de generar un daño suficiente, profundo, definitivo a la población, ese grupo interno, y que adicionalmente el gobierno de Estados Unidos tenga una vinculación suficientemente fuerte. ¿Cuál es esa vinculación? Bueno, generalmente son lazos económicos, promesas de dar algo, promesas de entregar algo, de ceder algo. Eso es lo que realmente ocurre aquí. La estrategia no era política, era económica, y estafaron al mundo. En la mira, la industria petrolera. Exportamos cada vez menos petróleo, porque ya sabemos lo que pasa en la industria petrolera arruinada, decadente, destartalada, comprometida, partidizada. Mientras la oposición debatía sobre PDVSA, ayudaban en su destrucción. Los hijos de Henry Ramos Alup, principalmente Ricardo Ramos de Agostino, formaba parte de la empresa Helsinki Incorporation, creada en Panamá, cuyos dueños eran Leonardo Vaquero, ex trabajador de PDVSA, y Fernando Morillo, amigo íntimo de Henry Ramos Alup. Una prueba de la cercanía con su hijo fue su tesis de grado. A Francisco Morillo, pocas palabras, pero significativas. Te dedico mi trabajo de grado porque tú me enseñaste lo que es responsabilidad y madurez. Gracias por haberme permitido ser parte de tus éxitos. Los éxitos eran la penetración y el desfalco de PDVSA. Morillo era asesor de la estatal venezolana y el cargo le daba margen de maniobra. Durante 10 años sacaron información estratégica. Con complicidad interna, crearon un sistema de servidores paralelos
donde obtenían absolutamente toda la información de PDVSA, así lo confirma un testigo protegido. Este sistema consistía en un servidor espejo que estaba ubicado en la afuera de PDVSA. Entonces todo lo que se generaba allí pasaba a ese servidor y estaba ubicado en las oficinas del señor Morillo. Toda esta información contenía, o todo este servidor contenía información de la actividad comercial de la Gerencia de Comercio y Suministro de Petróleo de Venezuela. Esos servidores espejos estaban conectados a su vez a un servidor en PDVSA. Ese servidor en PDVSA proveía toda la cantidad de información que tú puedes imaginar de toda la gerencia de PDVSA, el intercambio de información incluso entre esas gerencias, que le permitían a este grupo asesor o a esta empresa asesora tener acceso a esa información en tiempo real, ¿sabes? Toda la información de comercialización de PDVSA era manejado en esos servidores, todo lo que era precio, comercialización, asignación de empresa, asignación de buque, ¿no? Lo cual esto permitía que se tuviese un control absoluto de la comercialización de PDVSA. ¿Y dónde tenían los servidores espejos? En Miami, Panamá y Suiza. Es decir, desde allí se lograba tener el control de PDVSA. Que lograban manipular las expectativas de PDVSA en los contratos. Es decir, si PDVSA quería vender un producto a un precio más elevado, como cualquier empresa, digamos, como estrategia lo puede tener, este mecanismo lo impedía, porque anticipaba a los clientes el volumen, los precios. Entonces era difícil para PDVSA establecer una verdadera estrategia de venta. Claro. Estamos en presencia de una masiva operación, no solamente de control social, sino de demolición controlada del Estado venezolano para la apropiación de la riqueza de la nación. El gobierno de Venezuela demandó tanto en Miami como en Suiza a 27 empresas petroleras por robo de información, incluyendo la de Fernando Morillo, cuyo socio es Henry Ramos Ayub, a través de su hijo. El designado procurador de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, representó a esas empresas antes de usurpar el cargo en Estados Unidos, donde logró detener el proceso. ¿Qué buscaba José Ignacio Hernández en este caso? Ya había actuado en Florida para que se dejara sin efecto la acusación contra Morillo y Ramos. Y buscaba también en Suiza, ya desde su posición usurpadora, buscaba dejar sin efecto la defensa de Petróleos de Venezuela. Era el pacto entre Leopoldo López, Juan Guaidó y Ramos Ayub. Tendría entonces que preguntarse la militancia de Acción Democrática si este pacto oculto es lo que ha tenido al ex secretario general de esta organización entramado en la vía antidemocrática, evitando por todos los vías la participación política en procesos electorales, a cambio de que su hijo fuese exculpado. Y para eso utilizaron al usurpador José Ignacio Hernández, para que actuara en esos juicios y levantara la responsabilidad del hijo de Ramos Ayub. Las piezas del rompecabezas encajan cada día más. Acción Democrática se dividió. Asumió la Secretaría General Bernabé Gutiérrez, quien está participando en las elecciones parlamentarias, y sacó al partido político, uno de los más antiguos de Venezuela, de un callejón sin salida, con el caso de Henry Ramos Ayub. No supieron administrar el triunfo. Pudieron haber hecho un trabajo magistral por Venezuela, pero no. Ellos se vendieron al reino imperial y trabajaron, claro que trabajaron, pero lo hicieron por la demolición de Venezuela. Y yo me pregunto, ¿pudieron demoler a Venezuela? ¿Las calles arden de gente protestando como en Chile, Perú, Guatemala, Estados Unidos? No, pese a los intentos por desmembrarnos, no han podido y realmente dudo que puedan. Estamos en Navidad y una de las tradiciones más bonitas de nuestro pueblo
es todo el amplio espectro cultural que nos envuelve en diciembre, y como muestra de ello y para reafirmar que no han podido desmembrarnos, quiero colocarles un género musical llamado parranda. El tema se llama Parrandón, interpretado por Francisco Pacheco y como invitado especial Oscar de León. Antes de colocarles el tema, les cuento rapidito sobre las hallacas. La hallaca es el plato navideño por excelencia nuestro, ¿no? Es un bollo o tamal, ¿no?, para que se lo imaginen, cuya masa de maíz amarillo está rellena de un guiso conformado por carne y pollo, con sus variantes según la región geográfica, ¿no? Este tamal está envuelto en hojas de plátano. Y el pan de jamón es un pan largo relleno con jamón, uvas, pasas, aceitunas. Y todo esto forma parte de nuestra gastronomía navideña. Ahora sí, escuchen este parrandón. Bueno, llegó la parranda, aquí estamos para parrandear. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente cansa, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente cansa, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Ya llegó la Navidad, todo es de gran alegría, qué felicidad la mía, que ahora vengo a parrandear. Disfrutemos del cantar, con música vengo yo, y aquí les traigo mi voz, quien me quiere acompañar. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente canta, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. A mi terruño querido, vaya mi agradecimiento, igual que al negro Pacheco, yo me siento agradecido. Venezuela, no te olvido, porque soy venezolano. Oscar te tiende su mano para sentirnos unidos. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente canta, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Yo soy Francisco Pacheco, parrandero natural, que vengo con mi cantar para alegrar el momento. Mi pueblo feliz me siento de armar este parrandón, y junto a Oscar de León derrochamos sentimiento. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente canta, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Yo vine pa' parrandear con barriadas y ciudades, con cantos tradicionales que dicen que es Navidad. Mi pueblo con su cantar, con abrazos y alegría, le pide al Dios el Mesías por el amor y la paz. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente canta, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Hagamos el parrandón, ya toda mi gente canta, que traiga buenas hallacas, también el pan de jamón. Y si esto nos alcanza para seguir el fiestón, sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. Sigamos tomando ron, porque mi voz no se cansa. En el segmento anterior les hacía un repaso histórico del accionar de la derecha antinacional. Y respecto a la situación actual, voy a compartir este trabajo de la compañera periodista de Telesur, Adriana Sibori. En Estados Unidos, durante el discurso de la Unión en enero de este año, aplausos para el diputado venezolano y autoproclamado presidente Juan Guaidó. Is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to you. Un recibimiento que según muchos lo muestra como un aliado de Washington. En foros internacionales prometía soluciones. Vamos a reconstruir a Venezuela, a la democracia. Pero para reconstruir Venezuela, la estrategia se leía en diferentes publicaciones. Declaraciones de funcionarios de la administración de la Casa Blanca asegurando que la campaña de presión funcionaba. Incluían sanciones financieras para llevar al colapso económico al país caribeño. Este es
la declaración oficial más clara, que deja sin duda alguna lo que ha venido haciendo Estados Unidos contra Venezuela a partir del año 2015. Es una declaración que dice que esto es una política bipartidista, es una política estratégica y no depende de quién sea el presidente de los Estados Unidos. Es una política de la élite estadounidense. En este acto de campaña electoral, a pocos días de los comicios legislativos venezolanos, acusan a la Asamblea Nacional de mayoría opositora de haber impulsado que se congelaran todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos y que además Washington le diera el manejo del dinero al diputado Juan Guaidó. Pactaron con el Congreso y el Senado de los Estados Unidos para hacerse de recursos que son de la República. Estos 5 años debemos salir a recuperar lo que le pertenece a la República. El oro venezolano que está en los bancos ingleses, los recursos venezolanos que están en bancos extranjeros, Citgo, que es una empresa valorada en más de 25.000 millones de dólares que pertenece a todas y todos los venezolanos. Monómero, que está en Colombia, que pertenece a todas y todos los venezolanos. Tenemos que recuperarla. Ellos se valieron de la complicidad del gobierno de los Estados Unidos para despojar a Venezuela de sus recursos, como siempre han intentado despojar a Venezuela del principal recurso, que es el petróleo. Según investigaciones, tanto Guaidó como Leopoldo López, líderes opositores, también utilizaron ese dinero abiertamente para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de su país, con intentos de golpe de Estado e invasiones. Los últimos 5 años han sido los 5 años más atroces en la historia parlamentaria de este país. Tan solamente la ley de la transición democrática justificaba un golpe de Estado. Promulgaron una ley de amnistía militar que promovía el golpe militar en Venezuela. Y además de eso no han hecho sino regodearse con sanciones y bloqueos que atentan contra la prosperidad y la salud pública de nuestro pueblo. Sanciones y restricciones que frenan el acceso de Venezuela a más de 194.000 millones de dólares. Así que estas elecciones parlamentarias acá en Venezuela son supremamente importantes, no solo para Venezuela, sino para el destino político de la región, porque simplemente es la batalla entre el bien, integrado por los pueblos de Latinoamérica, y el mal, encarnado en el reino imperial y los gobiernos satélites que solo bajan la cabeza ante el imperio. Ya el reino imperial ha dado buenos ejemplos de cómo está de capa caída. La pandemia es un ejemplo muy bueno de todo esto. Extraño, ¿no?, que en un reino todopoderoso y como nos muestran en Hollywood y en las series de televisión que nos ponen día a día, estén más y más ahogados en el COVID-19. Ya superaron la barrera de los 100.000 contagios diarios. Y ni que hablar de las elecciones presidenciales que aún no proclaman a nadie. Por un lado tenemos el loco Trump diciendo que no va a entregar nada porque le hicieron fraude, y el prospecto del loco, el otro prospecto, el señor Biden, que no se queda quieto porque quiere que le entreguen su mando. Y fuera de las fronteras yanquis, pues tenemos situaciones como las de Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y el arponazo gigante que recibieron tras el triunfo del camarada Lucho Arce en las elecciones presidenciales pasadas en mi amada Bolivia. El imperio está mal. Y es por eso que están haciendo de todo para torpedear a como dé lugar nuestras elecciones. Ya anda por ahí la derecha antinacional intentando alborotar la calle. Eso es lo que les encanta. Y este señor que se llama Luis Almagro también, ¿no?, procurando calentar la situación geopolítica en contra del pueblo, en contra de nuestra Constitución y en contra del destino, pues quien saldrá ganador de estas elecciones será el pueblo de Venezuela. Escuchemos este audio de Telesur. El gobierno de Venezuela arremetió contra la Organización de Estados Americanos que, según afirma, pretende sembrar caos y violencia unos días antes de la fecha electoral programada. De este modo, Caracas reaccionó al reciente informe del organismo que acusó al gobierno de Nicolás Maduro de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Venezuela tildó el reporte como una operación de propaganda que carece de pruebas fehacientes. Enfatizó también que la OEA y su secretario general no tienen la autoridad para desempeñarse como un tribunal internacional de derechos humanos y sobre todo en Venezuela, que no es miembro de la organización. Así es, nosotros no pertenecemos a ese sainete gringo que se llama OEA, así que todo lo que venga de eso nos resbala. Y respecto al cronograma electoral que se ha ejecutado sin problemas de ningún tipo, tenemos que ya este jueves 3 de diciembre pasado se realizó el cierre de la campaña electoral. Se han realizado un sinnúmero de auditorías al sistema electoral, todas ellas contando con el acompañamiento internacional y de los partidos políticos que participarán en la contienda.
Totales son las garantías de un proceso limpio. Siempre ha sido así. Este sistema electoral es el que, por ejemplo, permitió que la oposición actualmente tenga 4 gobernaciones: Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida y Táchira. Este sistema, que tanto ha criticado el reino imperial y los fascistas de aquí, es el que permitió que la oposición venezolana fuese mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Garantías de un proceso transparente? Bueno, ahora hay más garantías que en comicios pasados, pese a las matrices de opinión que han pretendido posicionar desde el exterior y acá en lo interno. Y para el resguardo de la patria en este periodo electoral se ha activado el plan República, para resguardar y garantizar que se cumpla sin novedad el cronograma pautado para este 6 de diciembre. Escuchemos al compañero Leonel Retamal con más detalles al respecto. El alto mando militar venezolano activó las medidas de seguridad de máquinas y centros de votación en todo el país. Para el despliegue del frente. Es el llamado Plan República, activado este 1 de diciembre, con más de 250.000 efectivos entre militares, policías y milicianos. Vamos a nuevamente garantizar el derecho al voto de los venezolanos y las venezolanas. Piensen en eso cuando estén cumpliendo la tarea de este domingo, que vamos a tener una nueva Asamblea Nacional, elegida por el voto popular del pueblo venezolano. En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodia las elecciones desde 1963. Lo hacen para asegurar el material electoral y las condiciones de estabilidad para el desarrollo de la actividad electoral. Los funcionarios de seguridad deben resguardar el equipo de votación y el material electoral, máquinas, papeletas, entre otros. Además, realizar patrullaje de zonas públicas adyacentes a los centros de votación, junto al control fronterizo en los 74 puntos migratorios del país. Además, este año la milicia bolivariana asumirá las funciones de bioseguridad para asegurar los protocolos de prevención contra la COVID-19. Las autoridades civiles agradecieron el despliegue militar como una forma de garantizar los procesos democráticos en el país. Venezuela tiene una amplia tradición republicana y en los últimos 20 años, con la realización de más de 20 elecciones, podemos decir con orgullo que contamos con uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región, ejemplo para el mundo. 25 elecciones en 20 años. Este despliegue busca garantizar la realización de elecciones sin sobresaltos, por sobre los intentos de algunos sectores opositores que tratan de sabotearlas, como ha denunciado el Ejecutivo Nacional. En marzo de este año 2020, un atentado incendiario dañó gran cantidad de máquinas antiguas y material electoral. Además, durante el año, el Comando Estratégico Operacional ha informado de la contención de diversos intentos de sabotaje y boicot de similares características a lo ocurrido en marzo de este año. Y cuánta alegría me da a mí ver desplegar a todos estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, verlos allí en formación, acarreando material electoral, y no verlos acarreando munición, no verlos sacando tanques, no verlos levantando aviones para bombardear, no viendo levantando las armas contra nosotros mismos en un encuentro fratricida del cual grupos inescrupulosos nos invitan a diario. Los efectivos estarán desplegados en más de 14.000 centros de votación, más de 29.000 mesas electorales y en los 87 circuitos electorales del país. Y dentro del mismo cronograma comicial, el Consejo Nacional Electoral instaló la Veeduría Nacional e Internacional que participará en las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre. Escuchemos a la compañera Madeleine García de Telesur. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, le dio la bienvenida a los más de 300 veedores internacionales de todos los países del mundo que ya se encuentran en Venezuela para acompañar el proceso electoral número 25 que se celebrará en este país el 6 de diciembre. Y así quedó instalada la Veeduría Nacional e Internacional. Las organizaciones con fines políticos que están participando en este proceso electoral han acompañado
cada momento de la construcción, no solamente de la consolidación de los elementos y herramientas tecnológicas que es nuestra apreciada máquina EC21, sino también han construido, junto con los técnicos, los expertos de este Consejo Nacional Electoral, cada uno de los sistemas automatizados que les ha permitido certificar que 20.720.426 venezolanos y venezolanas podrán participar el día 6 de diciembre al proceso electoral. Certificar igualmente que el sistema automatizado de postulaciones se encuentra dando garantías de que las propuestas de cada una de las organizaciones con fines políticos ha sido completada y expresada en la maqueta de la máquina de votación. Nos complace que ustedes estén hoy presentes, que estén presentes en este tiempo de elegir, en este tiempo de participar y en este tiempo en que el pueblo venezolano se ha hecho una vez más presente en la región y en el mundo como un pueblo de vocación irreductiblemente democrática. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, forma parte de los veedores internacionales y junto a otros acompañantes coincidió en rechazar la postura de la Unión Europea y de Estados Unidos de no reconocer los resultados de las parlamentarias del 6 de diciembre. Estos últimos tiempos han sido muy extraños, yo creo que han sido de retroceso civilizatorio a nivel mundial, ¿no? Para empezar, una persona como Trump manejando la mayor potencia de la historia de la humanidad. O sea, ¿cómo podemos conseguir que un tipo así esté al mando de un país como Estados Unidos? Europa reconociendo a un tipo como Guaidó, o sea, ya es ridículo. Alguien sin ningún poder, sin ninguna legitimidad. Y por último, como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación, porque ellos no tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución. Es una verdadera locura, y si no amenazan, si no la retrasan no la reconocemos. Bueno, entonces si no hacen lo que nosotros decimos, la próxima vez no reconocemos las elecciones en Alemania, en Francia. Ya basta, ya basta. Deben entender que se acabó la colonia. Quienes dicen representar al pueblo europeo señalan que las elecciones en Venezuela tienen que acomodarse al tiempo que ellos necesitan para hacer observación. O sea, eso es ridículo. Es como que le pidamos a Estados Unidos que no haga sus elecciones hasta que en el Ecuador no podamos, o en América Latina no podamos organizar, como UNASUR, que en este momento está un poco suspendido, no podemos todavía organizar la Comisión Electoral de UNASUR, entonces tendríamos que decirle a Estados Unidos no haga sus elecciones, espérese que nosotros nos organicemos, que tengamos tiempo para ir a ver su elección. Eso es ridículo, es irrespetuoso para con la soberanía de un país, de un pueblo como el venezolano, que tiene derecho a hacer las elecciones cuando lo quiera, pero especialmente cuando así lo diga su marco constitucional y legal. Los veedores nacionales e internacionales se desplegarán por todo el país para ser testigos de los comicios del 6 de diciembre, donde están llamados a ejercer su derecho al voto cerca de 21 millones de venezolanos y venezolanas que deberán escoger 277 diputados y diputadas. Hasta los momentos se han hecho 12 de las 16 auditorías a todo el sistema nacional que es automatizado en este país. Y en este acompañamiento internacional contamos también con el apoyo de Rusia. Escuchemos ahora este audio de RT en el que ahonda en el tema del acompañamiento ruso. Este 6 de diciembre, Venezuela celebra los comicios parlamentarios en un contexto de turbulencia en el escenario político. Ante este panorama, varios países, Rusia entre ellos, envían a sus observadores para monitorearlos. Desde Moscú apuntan a que el pueblo venezolano está cansado de provocaciones y condenan los llamamientos de ciertos sectores de la oposición a boicotear el proceso electoral. Contamos con que el nuevo Parlamento elegido se convierta en una plataforma para un diálogo constructivo sobre el futuro de Venezuela. En este contexto, son lamentables los llamamientos a no reconocer o boicotear los próximos comicios.
Las elecciones en Venezuela, al final, digámoslo con honestidad, son una realidad política. No tiene sentido ignorarla. Aquellos que intentan socavar este legítimo proceso electoral están interesados en mantener la inestabilidad y en preservar el fallido proyecto Guaidó. Y en la noche de este jueves pasado, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con la prensa e hizo un llamado a la oposición a mantener unido el espíritu de diálogo nacional de cara a la construcción del país. Se trata de un país que amerita respuestas, soluciones, que amerita una nueva etapa de diálogo, de entendimiento, que amerita una nueva etapa. A mí me han preguntado, mira, si ir a un diálogo en la nueva Asamblea Nacional podría significar un cogobierno con sectores de la oposición. Y tú sabes qué he dicho, dentro de mí no lo había declarado. ¿Y por qué no? Asumir respuestas que ellos tengan, propuestas que ellos tengan, ¿por qué no? Estoy dispuesto a todo, y nosotros estamos dispuestos a todo por reconstruir a Venezuela. El presidente Maduro también destacó que el Estado debe apoyar el surgimiento de una microeconomía social en el país como respuesta a la necesidad del pueblo. Hay una economía social por ahí que hay que apoyar bastante. Yo lo decía ayer, es una economía, mira, de matrimonios jóvenes, muchachos de 20, 22, 23 años, que en medio de la pandemia en su casa empezaron a hacer comida y venden perro caliente, venden empanadas, venden tortas, venden hamburguesas, hacen cosas, arreglos florales, arreglos para Navidad. Y es una economía social, invisible, que está por allí, y que buena parte está dolarizada y que hay que apoyarla porque implica que la gente no se quedó de brazos cruzados, que la gente frente al embate de la crisis económica y de las sanciones, la gente ha actuado con creatividad. Así que a esa juventud yo le digo, sí, nosotros vamos con la ley antibloqueo a generar respuestas para apoyar la economía juvenil, la economía del barrio, la economía familiar, la economía que dirige la mujer, esa que hace de tripas corazones, como dice Silvia, para levantar la familia. Esa economía, la gran economía que genera riqueza y la microeconomía que genera respuestas a la gente, hay que apoyarla. En medio de la intervención, Maduro reafirmó que frente a la victoria opositora en la Asamblea Nacional, presentará su dimisión a la presidencia del país. Y después vi las declaraciones de todos los días. Maduro, 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 todo Maduro. Entonces yo dije, bueno, pero esto es una elección de Asamblea Nacional para candidatos de Asamblea Nacional o una elección presidencial. Y por ahí los escuché. Vamos a votar para poder sacar a Maduro. Yo dije, bueno, está bien, pues. Si eso es así, siendo una elección nacional, como sucede en otros países, yo les dije a la gente, está bien, si es así. Y ustedes salen a votar, ustedes opositores salen a votar, y la oposición tiene un voto más. Yo me voy de este despacho, me voy de Miraflores, entrego la presidencia. El presidente Nicolás Maduro también enfatizó la disposición para la creación de una comisión especial plural que investigue los fondos del Estado incautados de manera ilegal en el extranjero. Yo creo que este país merece justicia, Kiko, y estoy de acuerdo que se nombre una comisión especial, plural, se invite a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, se invite a todos los sectores económicos y sociales del país y se nombre una poderosa comisión de la verdad y se haga una investigación a fondo, en profundidad, de todos los sucesos de estos años. Y se puede establecer responsabilidad sobre los temas de Citgo, de monómero, del oro en Inglaterra, del dinero que hay en el exterior. Pues bien, todo listo para las históricas elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre. Solo resta esperar que transcurran las horas para que nos montemos en ese carril democrático para reencauzar la patria y recuperar no solo el tiempo, sino todo lo que nos ha sido arrebatado. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Pero antes de esta pausa quiero colocarles una gaita, música navideña venezolana, interpretada por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela.
El tema se llama Toma lo que te ofrecí. Que me pongo a hacer promesas porque si no la acabo recordando de ti. No te vayas a reír, que no sea hábito, que no tengo presupuesto, que quiero hacer feliz. Te tendrás que conformar con este pequeño salto, es el único alimento que te puedo regalar. Una galleta sabrosa para que veas. La 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 la. Es el único alimento que te puedo regalar. Una galleta sabrosa para que veas. Toma lo que te ofrecí, una teta bien sabrosa, un poco todo de cosas que sonaban. No temas que florecí, venga a regalar a tu persona, si te lo devuelvo, puedo cumplir. Siempre me sucede así, que me pongo a hacer